En la mayoría de las ocasiones sus hermanas tenían en cuenta su parecer, y él se alegraba por ello. Para él llegó a convertirse en un hábito. Mientras bebía de su copa a sorbos, en silencio, Tsukuru fantaseó con la idea de despojar a Sara de su vestido, desabrocharle los corchetes, bajarle suavemente la cremallera. Había hecho el amor con ella una sola vez, pero había sido muy placentero y satisfactorio. Tanto vestida como desnuda, aparentaba 5 años menos. Era de piel muy blanca, sus pechos no demasiado grandes, eran hermosamente redondos. Acariciarle la piel morosamente era maravilloso. Y la sensación que le procuraba abrazarse a su cuerpo después de correrse era realmente deliciosa. Pero por supuesto, ahí no acababa todo. Lo sabía. Se trataba del vínculo entre dos personas. Para recibir hay que ofrecer. ¿Qué tal te fue a ti en el instituto?, preguntó Tsukuru Tasaki. Sara sacudió la cabeza. No hubo nada especial, fue bastante aburrido. Ya te lo contaré otro día. Hoy quiero que me hables de ti. ¿Qué pasó con tu pandilla? Tsukuru se puso un puñado de frutos secos en la palma de la mano y se llevó a la boca unos cuantos. Entre nosotros había una serie de acuerdos tácitos. Uno de ellos era hacerlo todos juntos siempre que fuera posible. Por ejemplo, evitábamos hacer cosas por parejas. De lo contrario, corríamos el peligro de que el grupo acabara desmembrándose. Teníamos que ser una unidad sobre la cual solo actuara una fuerza centrípeta. ¿Cómo explicarlo? Intentábamos preservar esa especie de unión armónica y sin perturbaciones. ¿Una unión armónica sin perturbaciones? En sus palabras se apreciaba auténtica sorpresa. Tsukuru se sonrojó. Íbamos al instituto, éramos muy ilusos. Sara lo miró fijamente y le dio un poco en la cabeza. No creo que fueras unos ilusos. Pero, ¿cuál era el propósito de esa unión? Como te he contado, al principio queríamos ayudar en el centro a niños desmotivados y con problemas de aprendizaje. Ese fue el punto de partida. Y por supuesto, siempre significó mucho para nosotros. Pero quizá con el paso del tiempo, mantener el grupo se convirtió en un propósito más. Existir y seguir existiendo era en sí un propósito. Tal vez. Sara entornó los ojos y dijo, igual que el universo. No sé si será igual que el universo, dijo Tsukuru, pero en esa época para nosotros era muy importante conservar esa química que se creaba cuando estábamos juntos. Era como intentar evitar que el viento apagase una cerilla encendida. ¿Química, has dicho? Sí, esa fuerza que surgió por pura casualidad, en unas circunstancias que jamás se repetirán. ¿Algo así como el Big Bang? Sobre el Big Bang tampoco sé mucho, contestó Tsukuru. Sara sorbió un trago de su mojito y observó desde distintos ángulos la forma de las hojas de hierbabuena. Oye, sinceramente yo me eduqué en colegios privados femeninos, así que no sé cómo es una pandilla mixta de estudiantes de instituto. Ni siquiera puedo imaginármelo. Supongo que para conseguir que el grupo permaneciera inalterable tuviste que frenar vuestros impulsos sexuales en la medida de lo posible, ¿me equivoco? Yo no diría que nos refrenáramos, pero sí tuvimos que hacer un esfuerzo para no tener relaciones entre nosotros. Pero no tocaba ese el tema, ¿no?, dijo Sara. Tsukuru le dio la razón. No lo verbalizábamos. No teníamos códigos explícitos ni nada parecido. ¿Y qué ocurría contigo? Pasando tanto tiempo juntos, ¿nunca te sentiste atraído por Shiro por Kuro? Por lo que cuentas, las dos debían tener bastante encanto. Es verdad, cada una a su manera. Te mentiría si te dijera que no me atraían, pero trataba de pensar en ellas lo menos posible. ¿Lo menos posible? Lo menos posible, repitió Tsukuru, y sintió como volvían a encendérsele las mejillas. Cuando por algún motivo tenía que pensar en ellas, intentaba pensar en las dos como en una sola. ¿Una sola? Tsukuru buscó las palabras adecuadas. ¿Cómo explicarlo? No es fácil. Pensar en ellas como en un solo ser imaginario. Un ente abstracto, sin cuerpo definido. Ah, pronunció Sara sorprendida.
Luego pareció meditarlo un momento. Estuvo a punto de decir algo, pero se lo pensó mejor y permaneció callada. Por fin habló. Al acabar el instituto, entraste a la Universidad de Tokio y te alejaste de Nagoya, ¿no? Sí, dijo Tsukuru. Desde entonces he vivido en Tokio. ¿Y qué ocurrió con los otros 4? Se matricularon en universidades locales. Aka entró en la Facultad de Económicas de la Universidad de Nagoya, donde enseñaba a su padre. Kuro se matriculó en una universidad femenina privada con un prestigioso departamento de filosofía inglesa. Ao, al que se le daba bien el rugby, entró, gracias a una recomendación, en la Facultad de Comercio de una famosa universidad privada. Shiro, al final, dejándose convencer por su entorno, abandonó la idea de convertirse en veterinaria y quiso estudiar piano en un conservatorio. Todos los centros estaban lo suficientemente cerca como para no tener que mudarse. Yo fui el único que se marchó a Tokio, a la Universidad Tecnológica. ¿Por qué te dio por venir a Tokio? Muy sencillo, porque en esa universidad había un reconocido profesor que era la máxima autoridad en construcción de estaciones. Las estaciones tienen unas características muy específicas, distintas de las de cualquier otro edificio. Así que no basta con estudiar arquitectura o ingeniería civil en una universidad tecnológica normal y corriente. Se necesita una formación especializada muy concreta. Los objetivos concretos simplifican la vida, sentenció Sara. Tsukuru se mostró de acuerdo. Ella volvió a hablar. A lo mejor los otros 4 se quedaron en Nagoya porque no querían que esa unión armónica, como tú la llamas, se disolviera. En el tercer y último curso del instituto hablamos mucho sobre el camino que cada uno tomaría. Los otros 4 dijeron que tenían intención de quedarse en Nagoya e ir a universidades de la zona. Aunque no lo expresaron en voz alta, estaba claro que si se quedaban era para que el grupo no se deshiciera. Aka, por sus notas, siguió explicando Tsukuru, podía haber entrado fácilmente en la Universidad de Tokio, y de hecho sus padres y profesores lo animaron a ello. Ao, dadas sus cualidades para el deporte, podría haber entrado en cualquiera de las universidades más prestigiosas del país. El carácter de Kuro la predisponía a una vida libre en una ciudad más refinada y con mayores estímulos intelectuales. Así que lo lógico hubiera sido que se matriculara en una universidad privada en Tokio. Nagoya, por supuesto, también es una gran ciudad. Pero en lo que respecta a su vida cultural, hay que admitir que comparada con Tokio, parece una capital de provincia. Sin embargo, los 4 optaron por quedarse en Nagoya. El nivel de los centros a los que acudieron estaba un peldaño por debajo de lo que les habría correspondido. Shiro era la única que no se habría ido de Nagoya, aunque la pandilla no hubiera existido. No era de esas personas que salen por voluntad propia de su mundo en busca de nuevos estímulos. Cuando me preguntaron qué iba a hacer yo, les respondí que aún no lo tenía claro. Pero en realidad ya había decidido marcharme a Tokio. A mí también me hubiera gustado quedarme en Nagoya. Ir a una universidad normal y corriente, pasármelo bien con ellos, sin matarme demasiado estudiando. Para mí habría sido más cómodo en muchos sentidos. Aparte que era lo que mi familia deseaba. En cierta manera, esperaban que al graduarme tomara las riendas de la empresa de mi padre. Pero yo sabía que si no venía a Tokio, luego me arrepentiría. Tenía que entrar a toda costa en el departamento de ese profesor. Te entiendo, dijo Sara. ¿Qué le pareció a los demás que te marcharas? Bueno, no sé qué pensaban, pero imagino que se llevarían un chasco. Porque sin mí iba a perderse el espíritu de unión que había surgido entre los 5. La química. O tarde o temprano se transformaría en algo de una naturaleza distinta. Sin embargo, cuando se enteraron de que Tsukuru estaba decidido a marcharse, no intentaron disuadirlo. Al contrario, más bien lo animaron. Tokio está a hora y media de distancia en tren bala. Puedes volver a casa siempre que quieras. Además, a lo mejor no apruebas el examen de acceso a la Universidad Tecnológica, le dijeron medio en broma. Lo cierto era que para superar ese examen necesitaba estudiar como jamás lo había hecho. ¿Y cómo fue la relación entre los 5 al acabar el instituto? Al principio todo iba bien. Yo regresaba a Nagoya los días festivos de primavera y otoño y también para las vacaciones de verano y fin de año, y procuraba quedar con ellos siempre que me era posible. Nos llevábamos igual de bien que antes.
Al verse las caras después de tanto tiempo, tenían mucho que contarse, de manera que las conversaciones eran interminables. Cuando Tsukuru se marchaba, los cuatro solían hacer cosas juntos, pero cuando regresaba, volvían a formar la misma piña de 5. Por supuesto, si alguien tenía algún compromiso, se reunían solo 2 o 3. Los 4 que se habían quedado en Nagoya siempre recibían con agrado a Tsukuru, como si esa interrupción temporal no hubiese ocurrido. Por lo menos Tsukuru no notaba que el ambiente hubiera cambiado o que se hubiese producido alguna grieta invisible. Se alegraba de ello. Por eso no le importaba no tener amigos en Tokio. Sara lo miró entrecerrando los ojos. ¿No hiciste ninguna amistad en Tokio? No sé por qué, pero no conseguí hacer amigos, dijo Tsukuru. Nunca he sido demasiado sociable, pero tampoco es que me encerrara en casa. Era la primera vez que vivía solo y tenía toda la libertad del mundo para hacer lo que quisiera. Fueron días bastante entretenidos. En Tokio las líneas de ferrocarril se extienden como una malla por toda la ciudad. Hay infinitas estaciones y yo me pasaba horas visitándolas. Estudiaba su estructura, dibujaba croquis, anotaba todo lo que me llamaba la atención. Debía de ser divertido, dijo Sara. Pero la universidad no tenía nada de divertido. En los primeros cursos los contenidos eran generales, con pocas asignaturas especializadas, y la mayor parte de las clases la aburrían. Aún así, asistía prácticamente a todas, recordando el esfuerzo que había hecho para acceder a esa universidad. Además, hincó los codos con el francés y el alemán. También fue a clases de conversación en inglés. Ver que los idiomas se le daban bien fue un descubrimiento. ¿Pero amigos? No, a su alrededor no había una sola persona que le atrajera. Comparados con aquellos 4 fascinantes jóvenes que lo habían acompañado durante su época en el instituto, todo el mundo le parecía pusilánime, soso, falto de personalidad. No encontró a nadie con quien le apeteciera trabar amistad o hablar más allá de lo imprescindible. Así que en Tokio pasaba la mayor parte del tiempo solo. Gracias a ello empezó a leer mucho más que antes. ¿No te deprimías?, preguntó Sara. Sabía que estaba solo, pero no me deprimía. Es más, me parecía que era lo natural. Aún era joven y no sabía demasiado cómo funcionaba el mundo. Además, en varios aspectos, Tokio era muy distinto del entorno donde había nacido y crecido. Las diferencias eran mayores de lo que había previsto. La envergadura de Tokio lo volvía inabarcable. Lo que ofrecía le parecía de una diversidad apabullante. Allí las opciones eran tantas, la gente hablaba de cosas tan extrañas, y el tiempo transcurría tan rápido que le resultaba difícil mantener el equilibrio entre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. Y lo que es más importante, en aquella época todavía tenía un lugar al que regresar. Le bastaba con tomar el tren bala en Tokio para, hora y media después, plantarse en el lugar armónico y sin perturbaciones. Un lugar donde el tiempo fluía lentamente y lo esperaban amigos en quienes siempre podía confiar. ¿Y ahora? ¿Eres capaz de conservar ese equilibrio con lo que te rodea? Llevo 14 años trabajando en la misma empresa. No tengo ninguna queja al respecto y, francamente, me gusta lo que hago y me llevo bien con mis compañeros. En todo ese tiempo he salido con algunas chicas, aunque por las circunstancias que fuesen, ninguna relación llegó a cuajar. La culpa no fue solo mía. ¿Y no te deprime estar solo? Como aún era temprano, en el local no había más clientes aparte de ellos. De fondo sonaba un trío de jazz con piano. No, creo que no, dijo Tsukuru tras titubear un poco. Pero ya no tienes a dónde regresar, ¿no? Ese lugar armonioso y sin perturbaciones. Tsukuru se quedó pensativo, aunque no había nada en lo que pensar. Ya no, respondió en tono tranquilo. Durante las vacaciones de verano del segundo curso, supo que ese lugar había desaparecido.